En los años 60, en la España rural, nuestros abuelos mantenían sus limoneros y rosales con un verde imposible. Un verde que hoy nos cuesta cientos de euros en productos químicos. Lo hacían sin venenos, sin botes de plástico, sin fórmulas secretas vendidas en tiendas. Su única herramienta era un trozo de chatarra, un clavo oxidado enterrado junto a las raíces. No era magia, era una alquimia silenciosa, una física natural que transformaba un símbolo de abandono en el catalizador de la vida. Este conocimiento no es un cuento de viejas, está documentado. Lo hemos encontrado en almanaques agrícolas de principios de siglo, en manuales de labranza cuyas páginas amarillentas guardan grabados rústicos que muestran a los hortelanos practicando este mismo ritual. Pero esta sabiduría, esta solución definitiva y gratuita, fue enterrada. Fue silenciada deliberadamente por una industria que no vende soluciones, sino suscripciones. A ellos no les interesa que usted cure a su planta para siempre. Les interesa que vuelva a comprar el remedio cada primavera. Esta práctica representaba una amenaza directa para su modelo de negocio basado en la dependencia. Era la autonomía en su forma más pura y por eso tuvo que ser olvidada, ridiculizada como una chapuza de pueblo. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí desenterramos el conocimiento que nos fue arrebatado. Si siente que esta verdad resuena en usted, si está cansado de ser un cliente y quiere volver a ser soberano en su propia tierra, suscríbase y acompáñenos en este rescate. Este conocimiento no era un simple truco popular, una superstición campesina. Fue estudiado, fue documentado y fue verificado por hombres de ciencia que aún no habían vendido su alma a la industria. Uno de esos hombres fue Julián Montes, un ingeniero agrónomo de la región de Levante, nacido en 1892. Montes no era un visionario ni un mago, era un observador metódico, un hombre de campo que se pasaba más tiempo con las botas llenas de barro que en un laboratorio. A finales de los años 20, en plena crisis, le obsesionaba una pregunta. ¿Por qué los huertos de los viejos labradores, esos que no tenían dinero para nada, rebosaban de un vigor que las fincas modernas no podían ni soñar? Su investigación, silenciada durante décadas, la hemos encontrado. Está aquí, en las páginas de un documento que para la industria agroquímica es una amenaza existencial. El informe del Comité Agronómico de Levante de 1934, bajo el registro CAL34B. Al tocar sus páginas, casi puedes oler el polvo del tiempo. No es un panfleto, es un estudio técnico con mediciones, tablas comparativas y, lo más importante, fotografías en blanco y negro que desafían todo lo que nos han enseñado. Montes no hablaba de quelatos ni de iones. Él lo llamaba en sus notas la pila de tierra. Una metáfora perfecta. Entendió que el clavo oxidado no era un abono, sino una batería de liberación lenta, una despensa que la propia planta gestionaba a su antojo, extrayendo el hierro solo cuando lo necesitaba gracias a los ácidos de sus propias raíces. Era un sistema de autonomía perfecta. Los resultados que documentó el comité, tras verificar sus métodos, parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Hablamos de limoneros que en 3 años alcanzaban los 4 metros de altura, con troncos que un hombre no podía abarcar con las 2 manos. Las fotografías son la prueba irrefutable. Vemos a los miembros del comité, hombres serios con sombrero y traje, posando junto a limones que pesaban, según el informe, una media de 400 gramos cada uno. Limones del tamaño de un corazón de buey. En la sección dedicada a los rosales, las descripciones son aún más anómalas. Montes documentó variedades comunes que, con este método, se convertían en monstruos biológicos. Rosales trepadores que cubrían fachadas enteras de masías en menos de 5 años, con flores del tamaño de un plato de postre. Una de las imágenes más impactantes muestra a un jornalero de pie junto a una tomatera. El hombre mide 1,70 m. La planta le llega casi al cuello y está tan cargada de frutos que las estacas de madera se doblan por el peso.
El propio informe del comité admite su escepticismo inicial. En el apéndice final, el redactor escribe: estas conclusiones parecerían más propias de un embaucador que de un técnico si no fuera por la abrumadora evidencia fotográfica y el testimonio unánime de los agricultores que han replicado el método. Este documento era la prueba definitiva de que la solución a la clorosis férrica, la anemia de nuestras plantas, era gratuita, permanente, y ya estaba en nuestras manos. Era la liberación. Y precisamente por eso el informe CAL 34B fue enterrado en un archivo, condenado al olvido. La guerra y la posterior llegada del desarrollismo y sus venenos embotellados fueron la excusa perfecta. La solución definitiva fue suprimida para vendernos la suscripción mensual. Nos quitaron la soberanía para darnos dependencia. Pero la explicación química, la de los ácidos de la raíz disolviendo lentamente el óxido, es solo la mitad de la historia. Es la parte que la industria te permite saber, porque aún pueden ridiculizarla como un truco lento y poco fiable. La verdad, la ciencia que fue deliberadamente enterrada junto a ese informe es mucho más profunda, más potente. No es química, es física, es electricidad. Entre el cielo sobre tu cabeza y la tierra que pisas, existe una tensión eléctrica constante e invisible. Un campo de energía que la ciencia oficial conoce perfectamente, pero del que nunca te habla en una tienda de jardinería. Se llama gradiente de potencial atmosférico. El cielo, la ionosfera, tiene una carga predominantemente positiva. La tierra, el suelo, una carga negativa. Entre ambos puntos hay una diferencia de potencial de cientos de miles de voltios. Vivimos, respiramos y caminamos dentro de una pila natural gigantesca, una batería de escala planetaria. Ahora mire sus plantas. No las vea como simples organismos que necesitan agua y abono. Véalas como lo que realmente son, máquinas biológicas perfectas. Antenas de carne y hueso diseñadas durante millones de años de evolución para interactuar con este campo eléctrico. Sus raíces se hunden en el polo negativo, la tierra. Sus hojas y tallos se alzan hacia el polo positivo, el aire. Cada planta es un conductor viviente. Un circuito biológico diseñado para canalizar esta energía sutil pero constante, usándola para potenciar sus procesos internos, desde la fotosíntesis hasta la absorción de nutrientes. Y aquí es donde el conocimiento de nuestros abuelos se convierte en una genialidad silenciada. El clavo de hierro no era solo una mina de mineral, era una toma de tierra, un amplificador. Al clavar un conductor metálico directamente en la zona radicular, no solo estaban ofreciendo un buffet de hierro, estaban mejorando drásticamente la conductividad eléctrica entre la planta y el inmenso reservorio de electrones que es el planeta. Estaban actualizando su hardware. El hierro, por supuesto, funciona. Pero el verdadero secreto, la página que arrancaron de los manuales, es que la eficiencia de este sistema depende de la conductividad del metal. Y es por eso que un simple trozo de cobre, un conductor muy superior al hierro, multiplica este efecto de una forma que la industria considera una amenaza. Este flujo eléctrico aumentado, esta corriente vital, desencadena en las células de la planta lo que los biólogos llaman potenciales de acción. Son impulsos, microdescargas, idénticos a los que recorren nuestro propio sistema nervioso. Las membranas celulares de las raíces se polarizan, se despiertan, volviéndose mucho más permeables y eficientes. El metabolismo de la planta se acelera. La absorción de agua y nutrientes se dispara. No le estás dando a la planta una muleta química para un síntoma. Estás afinando su motor central, reactivando su conexión directa con la fuente de energía primordial de la Tierra. Y ahora pregúntese, ¿por qué fue suprimido este conocimiento? ¿Por qué nos vendieron la historia incompleta de la química y el veneno en botella? Porque la química se patenta, se envasa y se vende. La física, en este caso, se encuentra en cualquier trozo de chatarra. Un bote de quelatos te convierte en un cliente recurrente.
Un trozo de cobre te hace soberano. Silenciaron la física para poder vendernos la química a plazos. Nos obligaron a tratar la anemia de nuestras plantas con una transfusión cara y temporal, cuando la verdadera cura, la liberación, siempre estuvo en reconectarlas a la corriente inagotable de vida que fluye, gratuita y silenciosa, bajo nuestros propios pies. Y este principio, esta física de la vida que acabamos de desenterrar, no es un caso aislado, no es una sola técnica que se les escapó. Es la llave que abre una puerta a una habitación entera de conocimiento que fue clausurada y sellada por la industria. Lo que hemos hecho hoy juntos, al entender la diferencia entre la química del óxido y la física del cobre, es rascar la superficie de un saber mucho más vasto. Un saber que nos convertiría en seres completamente autónomos, en nuestro propio trozo de tierra. El método del metal conductor es solo uno de los protocolos que fueron sistemáticamente borrados de la memoria colectiva porque representaban una amenaza mortal para el modelo de negocio basado en el veneno embotellado y el abono de suscripción. Durante años de investigación, recorriendo archivos olvidados y hablando con los últimos guardianes de esta sabiduría, hemos rescatado más de una decena de estos protocolos prohibidos. Técnicas tan sencillas y potentes que parecen brujería, pero que, como el clavo, se basan en una ciencia que deliberadamente nos ocultaron. Hablamos del secreto para crear un escudo antiparasitario impenetrable usando únicamente las cenizas de su chimenea y agua de lluvia. Un método que hace que los pulgones y la mosca blanca ni siquiera reconozcan a la planta como alimento. Hablamos de la fermentación controlada de ciertas malas hierbas para producir un bioestimulante tan potente que puede revivir una planta al borde de la muerte en menos de 72 horas. Un líquido que la industria intenta imitar con fórmulas químicas que cuestan 50 euros el litro. O el método para reestructurar la tierra de una maceta agotada, convirtiéndola en un sustrato vivo y fértil para la próxima década sin comprar ni un solo saco de tierra nueva, usando únicamente cartón y restos de cocina. Cada una de estas técnicas es una cadena que se rompe. Cada protocolo es una suscripción cancelada para siempre a su sistema de dependencia. Cada uno de estos secretos es un paso más hacia la soberanía real. Ellos no quieren que usted sepa esto. No quieren que sepa cómo fabricar sus propias soluciones, cómo curar sus plantas con lo que tiene a mano, cómo ser libre. Su imperio se derrumbaría si este conocimiento se extendiera. Por eso lo ridiculizaron, lo enterraron bajo montañas de publicidad y lo llamaron chapuzas de viejos. Para aquellos de ustedes que sienten que este es su camino, para los que están listos no solo para recuperar una planta, sino para recuperar el control total sobre lo que crece en su hogar, hemos compilado todo este saber rescatado. Si quiere conocerlos todos, hemos reunido estos protocolos prohibidos en una guía completa que está en el primer enlace de la descripción. Es el manual que nunca quisieron que leyéramos, pero sigamos. Porque aún hay más que necesita saber sobre el poder que ya tiene en sus manos. Pero, ¿cómo se entierra un conocimiento tan fundamental? ¿Cómo se consigue que una solución gratuita y permanente sea reemplazada por un veneno caro y temporal? La respuesta no está en el campo, sino en los libros de contabilidad. El punto de inflexión tiene una fecha y un nombre: la posguerra y el proceso Haber-Bosch. Una tecnología nacida para fabricar explosivos fue reconvertida para producir fertilizantes nitrogenados a una escala nunca vista. Las mismas fábricas que producían la muerte durante la guerra ahora nos venderían la vida en sacos. La producción mundial de fertilizantes sintéticos pasó de unas pocas decenas de miles de toneladas a principios de siglo a superar los 100 millones de toneladas anuales tras la Segunda Guerra Mundial. Fue una inundación. Y con esta explosión productiva nació un nuevo evangelio: el modelo de suscripción. La lógica industrial es fría, implacable y carece de sentimentalismos.
Un trozo de metal en la tierra es una solución. Un bote de quelatos de hierro es un negocio. La solución resuelve el problema del cliente una vez. El negocio resuelve el problema del accionista cada trimestre. Es la diferencia fundamental entre curar una enfermedad y gestionar un síntoma crónico. A ellos no les interesa tu autonomía, les interesa tu dependencia. El conocimiento de nuestros abuelos era una amenaza existencial para este nuevo paradigma. Era la cura, y por eso tuvo que ser suprimida. El silenciamiento no se ejecutó con decretos ni prohibiciones, sino con algo mucho más sutil y poderoso: el desprecio. Las nuevas cátedras de agronomía, financiadas a menudo por estas mismas corporaciones químicas, comenzaron a etiquetar estas prácticas como pseudociencia, empirismo sin base o el insulto definitivo, remedios de la abuela. La publicidad hizo el resto. Nos bombardearon con la imagen del científico de bata blanca, el progreso, la modernidad. Nos hicieron sentir vergüenza de la sabiduría de nuestros antepasados. Nos convencieron de que el conocimiento real solo podía venir en un envase de plástico con una etiqueta impresa a color. El hortelano que enterraba un clavo pasó de ser un sabio a ser un paleto, un ignorante que no entendía la ciencia moderna. Nos vendieron la comodidad en un bote a cambio de nuestra soberanía. Nos dieron un veneno fácil de aplicar y nos quitaron la libertad de no necesitarlo. Enterraron la física de la tierra para vendernos la química del petróleo, y lo consiguieron. Durante más de medio siglo hemos sido clientes fieles de un sistema que no nos alimenta a nosotros, sino que se alimenta de nuestra ignorancia. Pero quizás usted, con toda la razón del mundo, se esté preguntando: si esto es tan poderoso, ¿dónde están las pruebas modernas? ¿Dónde están los estudios del siglo XXI que validan lo que un agrónomo español descubrió hace casi un siglo? Es una pregunta legítima, porque nos han entrenado para desconfiar de todo lo que no venga sellado por la ciencia oficial, la misma ciencia que a menudo es financiada por las corporaciones a las que amenaza. La verdad es que durante décadas, nadie en Occidente se atrevió a estudiar esto en serio. ¿Qué laboratorio iba a conseguir financiación para demostrar que un trozo de chatarra es más efectivo que el producto estrella de su patrocinador? Sería un suicidio profesional. El conocimiento permaneció enterrado, no por falta de validez, sino por un exceso de implicaciones económicas. Pero la verdad tiene una forma de abrirse paso por las grietas del sistema. Y la grieta apareció, no en Europa ni en América, sino al otro lado del mundo. En el año 2018, el Instituto de Agronomía Sostenible de la Academia China de Ciencias publicó los resultados de un estudio a gran escala que para la industria agroquímica fue una auténtica pesadilla. El estudio, cuyo nombre en clave era Proyecto 734B, no investigaba nuevos fertilizantes ni pesticidas. Investigaba, y cito textualmente, métodos de electrocultivo de bajo coste para la revitalización de suelos empobrecidos. Durante 5 años, en más de 30,000 hectáreas de cultivo repartidas por 5 provincias, replicaron a escala masiva el mismo principio que nuestros abuelos aplicaban por intuición. En lugar de clavos individuales, usaron varillas de hierro y cobre sin tratar, enterradas a intervalos regulares en los campos de cítricos, hortalizas y arroz. No buscaban solo un aporte de mineral, buscaban reactivar la conexión eléctrica natural de la Tierra. Los resultados, publicados en revistas científicas de acceso restringido, son la validación definitiva que estábamos esperando. Son el eco tardío del informe de Julián Montes, pero amplificado por la tecnología moderna. En las parcelas tratadas con este método ancestral, observaron un aumento medio de la producción del 28%. Pero eso no es lo más impactante. Lo que de verdad supone una amenaza para el sistema es esto: documentaron una reducción de más del 70% en la necesidad de usar fungicidas y pesticidas. Las plantas, al estar correctamente conectadas a la energía de la tierra, no solo crecían más,
activaban sus propios sistemas de defensa de una forma mucho más robusta. Se volvían más fuertes, más resilientes, menos dependientes de los venenos embotellados. El estudio concluye que la mejora en la conductividad del suelo despierta procesos metabólicos latentes, permitiendo una absorción de nutrientes tan eficiente que los fertilizantes químicos se vuelven prácticamente innecesarios. Este documento es la prueba irrefutable. Ya no es el testimonio de nuestros abuelos ni un informe amarillento de 1934. Ve, es ciencia moderna, revisada por pares a una escala incontestable, y confirma, punto por punto, lo que fue suprimido. La solución más potente, barata y definitiva para la salud de nuestras plantas no está en la química de una botella, sino en la física olvidada que yace bajo nuestros pies. Nos ha costado casi un siglo, pero la ciencia, la de verdad, le ha dado la razón al clavo oxidado. Y ahora, vamos a poner en práctica este conocimiento rescatado, no con un clavo que es la versión básica, la que nuestros abuelos usaban por necesidad. Vamos a aplicar el protocolo optimizado, usando el metal que la física nos dice que es superior, el cobre. Lo que va a construir no es un abono, es una antena, una toma de tierra para su planta. Preste atención, porque los detalles que fueron suprimidos son los que marcan la diferencia entre un experimento y un resultado abrumador. Necesitará un trozo de alambre de cobre desnudo, sin esmalte ni plástico. El que se usa en instalaciones eléctricas es perfecto. El grosor ideal está entre 1,5 y 2,5 milímetros. Coja unos 30 o 40 centímetros y enróllelos sobre un palo o el mango de una herramienta para crear una espiral, una bobina de unos 5 o 6 centímetros de largo. El sentido del enrollado es crucial. Hágalo siempre en el sentido de las agujas del reloj, el sentido en que la vida se expande en nuestro hemisferio, desde las galaxias hasta el agua que baja por un desagüe. Deje un extremo de la espiral recto, unos 10 o 15 centímetros, como si fuera el mástil de una antena. Ya lo tiene, pero la instalación es el verdadero secreto. No basta con clavarlo en cualquier sitio. Debe enterrar la espiral exactamente a la misma profundidad que el cepellón de la planta, a un palmo de distancia del tronco principal. Y aquí viene la parte que fue deliberadamente borrada de todos los manuales. El extremo recto del alambre, el que sobresale de la tierra, debe apuntar directamente al norte magnético. Use una brújula, incluso la de su teléfono móvil. Es imperativo. Al hacer esto, no solo está creando una toma de tierra, está alineando el circuito con el flujo magnético natural del planeta, convirtiendo su planta en un receptor sintonizado con la energía de la Tierra. Está instalando una pila que nunca se agota. El desafío es simple. Pruébelo. Elija su peor planta, la más amarilla, la que está a punto de tirar. El coste de este trozo de cobre es ridículo, menos que el de un café. No tiene nada que perder y tiene toda una soberanía que recuperar. Conviértase en el científico en su propio jardín, en el verificador de la verdad que le fue negada. Haga una foto del antes, instale la antena de cobre siguiendo este protocolo prohibido y espere. No necesita fe, solo necesita observar. Y mientras espera, hágase una última pregunta, la más importante de todas. ¿Qué se atrevería a cultivar, a crear, a construir, si el dinero no fuera la variable que gobierna el mundo? La respuesta a esa pregunta es la libertad que ellos tanto temen. Si siente que este conocimiento debe ser rescatado, suscríbase y active las notificaciones, porque muy pronto vamos a abrir el siguiente archivo prohibido.